Imagina que pudieras apagar el caos en tu mente, no eliminando los problemas, sino cambiando la forma en que reaccionas a ellos. Ahora imagina que esa habilidad no es nueva, que fue descubierta hace más de 2000 años. Y que hoy, la neurociencia moderna acaba de confirmar que esos antiguos filósofos tenían razón. Lo que estás a punto de ver no es solo filosofía, es un manual olvidado para entrenar tu mente, como si fuera un músculo. Vivimos en una época donde todo compite por tu atención. Notificaciones, estrés, ansiedad constante. Pero en la antigua Roma, o sea, en medio de guerras, traiciones y caos, un emperador escribía en silencio sobre cómo dominar su propia mente. Ese emperador era Marco Aurelio. Y junto a él, otro hombre, nacido esclavo, enseñaba algo igual de poderoso. No puedes controlar lo que te sucede, pero sí puedes controlar cómo respondes. Su nombre era Epicteto. Durante siglos, sus ideas fueron vistas como simples reflexiones filosóficas. Hoy, la ciencia las está mirando de otra manera. Si este tipo de viajes nocturnos te ayudan a pensar con más calma, puedes suscribirte al canal, dejar tu like y quedarte por aquí. Cada noche, una idea distinta puede darte una forma nueva de mirar tu mente y tu vida. La idea más poderosa del estoicismo puede resumirse en una sola frase. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Parece simple, demasiado simple incluso. Y sin embargo, gran parte del sufrimiento humano nace justamente de olvidar esa diferencia. Epicteto lo entendió con una claridad casi brutal. No controlas lo que otros piensan, no controlas el clima, no controlas el pasado, no controlas la economía, el cuerpo del tiempo, la opinión de la multitud, la traición, la enfermedad, la muerte, ni la mayoría de los giros inesperados de la existencia. Pero sí puedes trabajar sobre algo: tu juicio, tu respuesta, tu actitud, tu disciplina interior, la forma en que interpretas lo que ocurre. Y esa distinción, que suena casi obvia cuando se escucha rápido, cambia por completo la arquitectura de la mente. Porque la ansiedad moderna, en gran parte, funciona como una rebelión contra lo incontrolable. La mente quiere saber, quiere prever, quiere garantizar, quiere asegurarse de que nada doloroso va a ocurrir. Quiere cerrar todas las posibilidades antes de que la vida tenga tiempo de moverse. Pero la vida no firma ese contrato. La vida sigue siendo incierta. Los otros siguen siendo libres. El mundo sigue cambiando sin pedir permiso. Y entonces aparece la fricción. No sufres solo por lo que pasa. Muchas veces sufres por intentar controlar lo que nunca estuvo realmente en tus manos. Piensa en cuánta energía se va en eso, en tratar de adivinar lo que alguien quiso decir, en imaginar todos los futuros posibles para sentirte preparado, en volver una y otra vez a una escena pasada, como si repensarla pudiera alterar lo que ya ocurrió, en construir 1000 versiones de una conversación antes de que exista, en tensarte por una opinión ajena que no puedes gobernar. Todo eso da una sensación de actividad, pero no siempre da una sensación de poder real. A veces es solo agotamiento disfrazado de control. Y aquí el estoicismo se vuelve radical. Porque no te promete dominar el mundo. Te propone dejar de esclavizarte a lo que el mundo haga contigo. Eso no significa volverte indiferente. No significa dejar de sentir. No significa resignarte de forma vacía a que todo dé igual. Significa algo mucho más fino. Aprender a distinguir entre implicarte y quedar atrapado. Entre actuar y querer gobernarlo todo. Entre cuidar y obsesionarte.
entre responder con dignidad y exigirle a la realidad que obedezca tus planes. Epicteto sabía de qué hablaba. No escribió estas ideas desde una vida cómoda y protegida. Nació esclavo. Vivió bajo dominio ajeno. Conoció, de una manera extrema, lo que significa no tener poder sobre casi nada externo. Y justamente por eso su descubrimiento fue tan fuerte. Cuando casi nada afuera te pertenece, lo único verdaderamente tuyo empieza a volverse visible. Tu mente, tu juicio, la calidad de tu respuesta interior. Eso es profundamente incómodo, porque una parte de nosotros preferiría lo contrario. Preferiría que la paz dependiera de que el mundo se ordene, de que la gente correcta nos entienda, de que no haya pérdidas, de que las cosas salgan como planeamos, de que el futuro sea claro, de que el cuerpo no falle, de que la vida, en algún momento, por fin deje de ser incierta. Pero ese día no llega. Y mientras no llega, muchas personas posponen la paz, la dejan secuestrada, la atan a condiciones externas que no controlan. Voy a estar bien cuando, voy a sentirme en calma cuando, voy a descansar cuando. Y así, casi sin darse cuenta, entregan su estabilidad interior a variables que cambian todo el tiempo. El estoicismo corta esa dependencia de raíz. No espera un mundo perfecto. Entrena una mente menos arrastrable. Eso puede sonar duro, pero en realidad tiene algo profundamente liberador. Porque cuando aceptas que no todo depende de ti, también dejas de exigirte un poder imposible. Dejas de actuar como si tu mente tuviera que anticiparlo todo. Dejas de castigarte por no poder controlar el azar, el carácter ajeno, el paso del tiempo o el movimiento inevitable de la vida. Y entonces aparece una forma distinta de fuerza. No la fuerza del que domina el exterior, la del que no se derrumba cada vez que el exterior cambia. Esa fuerza no nace del control total, nace del criterio. ¿Qué depende de mí aquí? ¿Qué no? ¿Dónde vale la pena poner energía? ¿Dónde solo estoy desperdiciando vida en una pelea imposible? Es una práctica casi quirúrgica. Separar, distinguir, no mezclarlo todo en la misma angustia. Porque cuando todo se mezcla, la mente colapsa. Confunde lo real con lo imaginado, lo posible con lo seguro, lo propio con lo ajeno, lo inevitable con lo corregible. Y así se forma gran parte del caos interior. El caos no nace siempre de tener demasiados problemas. A veces nace de no saber cuáles te corresponde cargar y cuáles no. Eso vuelve la dicotomía del control tan poderosa. No porque resuelva mágicamente la vida, sino porque ordena el territorio interno. Le devuelve forma a lo que la ansiedad vuelve niebla. Hay algo que sí puedes gobernar un poco: tu atención, tu interpretación, la manera en que te hablas, la elección entre reaccionar de inmediato o hacer una pausa, la decisión de no entregar tu paz a todo lo que ocurre afuera. Ese margen puede parecer pequeño, pero ahí vive gran parte de la libertad humana. No entre el mundo y tus deseos, entre lo que ocurre y la forma en que tú permites que eso te organice por dentro. Y cuando empiezas a ver eso, la mente cambia de eje. Deja de correr detrás del universo intentando domesticarlo. Empieza a observarse, a entrenarse, a reconocerse, a preguntarse con una honestidad poco común: ¿cuánto de mi sufrimiento viene realmente de lo que pasó? ¿Y cuánto viene de mi exigencia de que no debería haber pasado? Hoy sabemos que cuando intentas controlar lo que no depende de ti, activas circuitos de estrés en el cerebro. Pero cuando enfocas tu atención en lo que sí puedes controlar, se activa una región clave: el córtex prefrontal, la parte del cerebro encargada de la toma de decisiones, el autocontrol y la claridad mental. En otras palabras, los estoicos,
estaban entrenando su cerebro, sin saberlo. Esto es lo fascinante. Durante siglos, el estoicismo pareció solo una filosofía moral, una forma elegante de pensar, una serie de frases sabias sobre la vida, la pérdida, el sufrimiento y la dignidad. Pero cuando lo miras desde la neurociencia, empieza a revelarse otra dimensión. No era solo una filosofía, era también una práctica de regulación mental. Y eso cambia por completo la manera de entenderlo. Porque entonces, Marco Aurelio y Epicteto ya no aparecen únicamente como hombres reflexivos del pasado. Empiezan a parecerse a entrenadores de atención, os de juicio y de respuesta emocional. No tenían escáneres, no tenían resonancias, no conocían el lenguaje técnico del sistema nervioso, pero intuían, con una lucidez extraordinaria, algo que hoy la ciencia puede describir con más detalle. La mente se altera cuando siente amenaza y se organiza mejor cuando recupera una sensación de dirección y de agencia. Cuando una persona insiste mentalmente en dominar lo que no puede controlar, el sistema entra en fricción. Quiere resolver algo que no tiene solución inmediata. Quiere cerrar una incertidumbre que sigue abierta. Quiere garantizar un resultado que depende de demasiadas variables ajenas. Y entonces el cerebro se tensa, no solo en sentido metafórico, también fisiológico. Aumenta vigilancia, sube la activación, se estrecha la atención. La amenaza, real o imaginada, gana protagonismo. Y el cuerpo empieza a prepararse como si tuviera que responder a algo urgente. Eso es importante, porque muchas personas creen que la ansiedad nace únicamente de tener muchos problemas. Pero no siempre. A veces nace de una relación mental específica con el problema. La relación de querer controlar lo incontrolable. La relación de insistir en cerrar lo que todavía no puede cerrarse. La relación de no tolerar que la vida permanezca ambigua. Y cuando esa relación se repite demasiado, el cerebro aprende un tono. Aprende a vivir con un fondo de tensión. Aprende a detectar amenaza incluso en escenarios donde lo que hay, en realidad, es incertidumbre. Aquí entra el papel del córtex prefrontal. No hace falta imaginarlo como una pieza aislada, ni como un héroe perfecto dentro del cráneo. Basta con entender su función general. Es una región muy implicada en la regulación, en la capacidad de frenar impulsos, en sostener perspectiva, en evaluar antes de reaccionar, en recordar un objetivo más amplio cuando una emoción intensa quiere arrastrarte. Cuando esa parte funciona bien, no desaparecen los problemas, pero tu relación con ellos cambia. Aparece una pausa, un margen, una pequeña distancia entre lo que sucede y el reflejo automático de hundirte, explotar o dispersarte. Ese margen puede parecer mínimo, pero ahí vive una enorme parte de la libertad humana. Y eso es exactamente lo que los estoicos venían entrenando. No estaban buscando dejar de sentir. No estaban intentando convertirse en piedras. No querían anular la emoción como si fuera una falla. Querían otra cosa. Querían que la emoción no gobernara por completo el juicio. Querían que el impulso no dictara siempre la conducta. Querían que el dolor no se convirtiera automáticamente en caos interior. Eso, dicho hoy, suena sorprendentemente cercano a muchas formas contemporáneas de entrenamiento psicológico. Atención, reencuadre, regulación emocional, tolerancia a la incertidumbre, distancia frente al pensamiento, elección consciente de la respuesta. No porque el estoicismo fuera neurociencia antes de tiempo, sino porque observó con extraordinaria precisión algo real del funcionamiento humano. Que entre el estímulo y la reacción existe una diferencia de calidad mental, y esa calidad puede entrenarse. Cuando no la entrenas,
reaccionas con más facilidad desde capas antiguas, más viscerales, más impulsivas, más orientadas a la supervivencia inmediata que a la lucidez. Eso no te vuelve malo ni débil. Te vuelve humano sin entrenamiento. Pero cuando sí la entrenas, empiezas a recuperar algo. Capacidad de sostener perspectiva. Capacidad de no obedecer cada impulso como si fuera una orden. Capacidad de elegir una respuesta más larga que el miedo del momento. Y eso tiene consecuencias muy concretas. Una crítica deja de ser automáticamente una herida absoluta. Un error deja de convertirse de inmediato en identidad. Una demora no se traduce siempre en catástrofe. Una emoción intensa no se vuelve, por obligación, una reacción torpe. No porque el cerebro deje de sentir estrés, sino porque empieza a procesarlo de otra manera. Aquí aparece algo muy actual. La modernidad castiga muchísimo al sistema nervioso. Notificaciones, interrupciones, comparación constante, presión, ruido, urgencia, exceso de estímulo. Todo eso debilita con facilidad la capacidad de pausa. Vuelve más probable la reacción automática, más difícil la claridad, más frágil la sensación de centro interior. Por eso el estoicismo vuelve a sonar tan contemporáneo. No solo porque tenga frases memorables, sino porque ofrece un antídoto mental frente a una época diseñada para dispersarte. Cuando un estoico decía, concéntrate en lo que depende de ti, no estaba recitando una consigna vacía. Estaba, en términos modernos, devolviendo al cerebro una forma de organización. Le estaba quitando carga a la vigilancia inútil. Le estaba quitando combustible a la ansiedad por lo imposible. Le estaba devolviendo foco a la única zona donde realmente hay capacidad de acción. Y el foco regula. Esto es clave. Una mente desenfocada siente el mundo como una amenaza inmensa y amorfa. Una mente que vuelve al punto exacto de acción disponible deja de pelear con todo al mismo tiempo. No puede controlar la opinión ajena, pero sí elegir si va a mendigarla o no. No puede borrar el pasado, pero sí decidir si seguirá entregándole el presente. No puede garantizar el futuro, pero sí trabajar la calidad de su carácter aquí. Esa reducción de campo no empobrece, aclara. Y cuando hay claridad, el sistema nervioso deja de luchar contra 10 fantasmas a la vez. Empieza a habitar una tarea más concreta, más real, más humana. También por eso la práctica estoica no era solo pensamiento bonito, era repetición, ejercicio, observación constante. Porque el cerebro aprende por repetición, no por una gran idea escuchada una sola vez. Puedes entender intelectualmente que no controlas la opinión de los demás, y aún así seguir entregándole tu paz cada día. Puedes saber que el pasado terminó, y seguir reaccionando como si todavía debieras defenderte de él. O puedes admirar la calma de Marco Aurelio, y seguir viviendo desde el impulso si nunca practicaste la pausa. La neurociencia y el estoicismo coinciden precisamente en eso. El cambio mental requiere entrenamiento. No basta con comprender. Hay que repetir. Hay que volver. Hay que practicar la interrupción del automatismo. Hay que fortalecer ese pequeño espacio donde el juicio se vuelve más consciente. Y cada vez que lo haces, algo se reorganiza. No de forma espectacular. A veces casi imperceptible, pero real. Una reacción tarda 2 segundos más en dispararse. Una emoción deja de arrastrarte con la misma violencia. Un pensamiento catastrófico ya no ocupa todo el escenario. Una ofensa pierde intensidad antes. Un fracaso ya no define toda tu identidad durante una semana. Eso también es entrenamiento cerebral. Y quizá ahí está la gran revelación de esta escena. Los estoicos no estaban simplemente escribiendo frases para sentirse mejor. Estaban fortaleciendo una capacidad neural y psicológica muy concreta.
la capacidad de no ser tomado por completo por el primer impulso, de no vivir siempre secuestrado por la reacción, de mantener claridad cuando el caos quiere instalarse dentro. Y eso hace que su enseñanza hoy no se vea antigua, se vea peligrosamente vigente. Marco Aurelio gobernaba un imperio. Tenía poder, ejército, riqueza, autoridad. Y sin embargo, escribía como un hombre que estaba librando una batalla invisible. No solo contra enemigos externos, contra su propia mente. Eso es lo que vuelve sus textos tan extraños y tan cercanos al mismo tiempo. No suenan como la voz de alguien invulnerable. Suenan como la voz de alguien que entiende que el verdadero desorden no empieza fuera. Empieza dentro, cuando pierdes el gobierno de tus pensamientos. Marco Aurelio no escribía para impresionar a otros. No estaba construyendo una imagen pública. No estaba dando conferencias. Se escribía a sí mismo, como quien necesita recordar, una y otra vez, una verdad que entiende, pero que la vida intenta hacerle olvidar todos los días. Eso ya dice algo muy profundo. La sabiduría no siempre es tener una idea brillante una sola vez. Muchas veces es volver a una idea verdadera hasta que empieza a formar parte de tu manera de pensar. Y Marco Aurelio parecía saberlo muy bien. Por eso insiste. Por eso vuelve. Por eso se corrige a sí mismo. Por eso se recuerda que el insulto solo pesa si él le da entrada, que la muerte es natural, que la ofensa ajena no tiene por qué instalarse dentro, que el día puede ser duro y aún así, la mente no tiene obligación de volverse caos. En el fondo, lo que estaba haciendo era entrenamiento mental, no el entrenamiento visible del cuerpo, no el entrenamiento militar, no la disciplina externa que todos podían admirar. El otro, el más silencioso, el que nadie ve. El entrenamiento de lo que piensas cuando nadie te mira, de cómo organizas una pérdida, de cómo respondes a la humillación, de cómo interpretas un obstáculo, de cómo sostienes el día cuando la realidad no coopera con tus deseos. Y ahí aparece una de las ideas más modernas de todo esto. La mente se entrena con repetición. Eso hoy se parece muchísimo a lo que llamamos neuroplasticidad. No en el sentido superficial con que a veces se usa esa palabra, como si bastara con desear fuerte para reescribir el cerebro, sino en el sentido más serio. Los circuitos mentales se fortalecen con uso repetido. La atención repetida deja huella. La interpretación repetida deja huella. El modo en que vuelves una y otra vez a tus experiencias deja huella. Si durante años entrenas la mente para reaccionar con agravio, el agravio se vuelve más fácil. Si durante años entrenas la mente para anticipar catástrofes, la amenaza se vuelve más visible en todas partes. Si durante años conviertes cada error en identidad, el cerebro aprende a asociar equivocación con derrumbe personal. Pero también ocurre al revés. Si repites la pausa se fortalece. Si repites el reencuadre se vuelve más disponible. Si entrenas la mente para volver a lo esencial, esa vuelta empieza a costar menos. Marco Aurelio no tenía esa terminología, pero practicaba exactamente eso. Volver una y otra vez a una forma distinta de pensar, hasta que esa forma dejara de ser solo una idea admirable y empezara a convertirse en reflejo. Eso es enorme, porque muchas personas admiran la serenidad, pero nunca la practican. Admiran la claridad, pero no entrenan la atención. Admiran la templanza, pero siguen obedeciendo el primer impulso como si fuera una orden divina. Marco Aurelio entendió que la mente no se vuelve más sabia por admiración, se vuelve más sabia por ejercicio. Y ese ejercicio tiene mucho que ver con la forma en que te hablas.
Aquí el estoicismo vuelve a tocar algo muy contemporáneo. Tu diálogo interno no es decoración, es entrenamiento. Cada vez que te dices, esto es insoportable, algo aprende eso. Cada vez que repites, no puedo con esto, algo se organiza alrededor de esa impotencia. Cada vez que piensas, siempre me pasa lo mismo, refuerzas una narrativa que se vuelve más fácil de habitar la próxima vez. No porque una frase aislada cambie todo, porque la repetición construye paisaje. Y Marco Aurelio se escribía precisamente para moldear ese paisaje. No esperaba a estar naturalmente sereno, se entrenaba para hacerlo. Eso es importante porque desmonta una ilusión muy común. La idea de que la calma es un rasgo fijo de personalidad, como si algunas personas simplemente nacieran con una mente ordenada y otras estuvieran condenadas a vivir arrastradas por sus impulsos. El estoicismo no ve así al ser humano, lo ve como un ser entrenable, no infinitamente moldeable, no libre de toda limitación, pero sí capaz de fortalecer ciertas formas de atención, de juicio y de respuesta. Y hoy sabemos que eso es mucho más real de lo que durante siglos parecía. El cerebro cambia con lo que practica, se adapta a lo que repite, prioriza lo que refuerzas. Si repites rumiación, la rumiación gana velocidad. Si repites resentimiento, el resentimiento gana caminos. Si repites pausa, la pausa deja de parecerte tan ajena. Si repites perspectiva, la perspectiva deja de llegar siempre demasiado tarde. Por eso la mente puede volverse un campo de batalla, no solo porque piense mucho, sino porque en ella luchan hábitos viejos y hábitos posibles, interpretaciones automáticas y respuestas elegidas, reflejos antiguos y un margen nuevo que todavía es débil, pero que puede fortalecerse. Marco Aurelio parece escribir desde el centro de esa lucha, no desde una cima de iluminación perfecta, desde el trabajo, desde la repetición, desde la necesidad de no entregarle el mando completo a la reacción inmediata. Eso lo vuelve profundamente actual, porque hoy la batalla sigue siendo parecida, no contra bárbaros en la frontera del imperio, contra la dispersión, contra la reactividad, contra la adicción al agravio, contra la mente que magnifica, anticipa, dramatiza y se entrega demasiado fácil a cada estímulo. Las armas cambiaron, el enemigo interior no tanto. Sigue apareciendo como pensamiento repetitivo, como impulso que exige respuesta inmediata, como ofensa que pide instalarse dentro de ti, como miedo que quiere ocupar toda la atención, como cansancio mental convertido en identidad. Y aquí Marco Aurelio enseña algo esencial. No todo lo que aparece en tu mente merece ser obedecido. Eso parece sencillo, pero es una revolución. Porque gran parte del sufrimiento psicológico ocurre cuando tratas cada pensamiento como si fuera una orden, una verdad o un diagnóstico. Piensas algo, lo sientes con intensidad y de inmediato lo conviertes en realidad definitiva. El estoicismo interrumpe ese salto. Dice, espera, mira otra vez, nombra bien, distingue. No entregues la ciudad interior a la primera emoción que golpee la puerta. Eso, llevado al lenguaje actual, se parece muchísimo a lo que hoy se trabaja en muchas terapias, de defusión cognitiva, distancia del pensamiento, reevaluación, metacognición. No porque Marco Aurelio hablara con esos términos, sino porque estaba practicando una forma muy refinada de no fusionarse por completo con el contenido mental. Y eso es entrenamiento cerebral de altísimo nivel. No impedir que aparezca la emoción, no fingir que el pensamiento no existe, sino evitar que tome el control completo de la conciencia sin ser examinado. Cuando se repite esa práctica, algo cambia, muy lentamente, a veces, pero cambia.
Tu mente deja de reaccionar igual a la primera provocación. Tu sistema empieza a reconocer antes ciertos patrones. La pausa aparece un poco más rápido. La interpretación automática pierde algo de su poder. Y entonces entiendes algo que Marco Aurelio parecía saber en carne propia. La libertad interior no es espontánea, se entrena. Como un músculo, sí, pero incluso más que eso. Como una manera de habitarte. No se trata solo de volverte más fuerte. Se trata de volverte menos arrastrable, menos fácil de secuestrar por tu propia tormenta mental, menos dependiente del primer impulso, más capaz de elegir qué merece quedarse dentro de ti y qué no. Por eso la imagen del emperador escribiendo de noche tiene tanta fuerza, porque recuerda algo que muchas personas olvidan. El verdadero trabajo no siempre es visible. Puede que nadie vea tus batallas interiores. Puede que nadie note el esfuerzo de no responder como antes. Puede que nadie aplauda la pausa que hiciste antes de devolver una ofensa. Puede que nadie sepa la cantidad de veces que tuviste que volver a ordenar tu mente durante un solo día. Pero ese trabajo existe y deja huella. Huella en el carácter. Huella en la atención, huella en el cerebro, huella en la forma en que una persona deja de ser llevada de un lado a otro por todo lo que ocurre. Marco Aurelio escribía para no olvidarlo. Tú, esta noche, quizá lo estás escuchando por la misma razón, para recordar que la mente no se ordena sola. Hay que volver, hay que practicar. Hay que repetir el gesto interior de no obedecerlo todo. Y cada vez que lo haces, aunque nadie lo note, estás cambiando algo más profundo de lo que parece. No solo tu humor del momento, la estructura misma de cómo respondes a la vida. Hay una razón por la que tanta gente admira el estoicismo y tan poca gente logra vivirlo de verdad. Porque entender una idea no es lo mismo que habitarla. Puedes leer a Epicteto, puedes subrayar a Marco Aurelio, puedes repetir frases sobre control, serenidad y aceptación. Y aún así, en el momento en que alguien te hiere, te contradice, o te ignora o te asusta, reaccionar igual que siempre. Eso no significa que el estoicismo falle, significa que el estoicismo no era solo una filosofía para admirar. Era un entrenamiento silencioso, invisible, cotidiano, a veces incluso aburrido para quien busca transformaciones rápidas. Porque el verdadero trabajo no ocurre cuando compartes una frase sabia, ocurre cuando esa frase compite, en tiempo real, contra un impulso antiguo y no pierdes del todo la lucidez. Ahí empieza la práctica. No cuando la vida está tranquila, no cuando todo coopera, no cuando tienes tiempo de sobra para pensar. La práctica empieza cuando el cuerpo se activa, cuando la emoción sube, cuando el pensamiento automático aparece con toda su fuerza, cuando sientes que deberías reaccionar ya. Y en lugar de obedecer de inmediato, haces una pausa. Puede ser mínima, muy pequeña, 1 segundo, 2. A veces ni siquiera eso se nota desde afuera. Pero por dentro cambia todo, porque en ese segundo no estás dejando de sentir. Estás dejando de ser arrastrado sin examen. Ese es el entrenamiento invisible. No es una hazaña espectacular. No deja aplausos. No genera una imagen heroica. Tal vez nadie note que te callaste a tiempo, que no respondiste desde el orgullo herido, que no seguiste el pensamiento catastrófico hasta el final, que no convertiste una incomodidad en una tragedia completa. Pero tú sí lo sabes, y tu sistema también. Porque cada vez que interrumpes un automatismo, aunque sea apenas, estás enseñándole algo nuevo al cerebro. No todo impulso merece obediencia. No toda emoción exige actuación inmediata. No todo pensamiento tiene derecho a ocupar la ciudad entera. Eso requiere repetición. Mucha.
Y aquí aparece una verdad incómoda. La mayoría de las personas quiere resultados estoicos, sin práctica estoica. Quieren la calma, pero no la disciplina que la sostiene. Quieren la claridad, pero no el trabajo de observarse. Quieren no sufrir tanto, pero siguen alimentando con atención y lenguaje las mismas reacciones que luego dicen no querer sentir. El estoicismo no funciona como amuleto, funciona como ejercicio. Ejercicio de atención, ejercicio de interpretación, ejercicio de lenguaje interno, ejercicio de no entregar la mente al primer movimiento que la sacude. Por eso sus prácticas eran tan concretas, tan terrestres, tan poco teatrales. No esperaban a una gran crisis para preguntarse cómo querían vivir. Lo ensayaban cada día, antes, durante, no después. Por la mañana, recordaban que el día traería dificultades, no para volverse pesimistas, para no actuar luego como si la realidad les hubiera hecho una trampa por no ser cómoda. Durante el día, se observaban, no para obsesionarse con sí mismos, para ver con claridad en qué momento una emoción empezaba a secuestrar el juicio. Por la noche, revisaban, no para castigarse, para entender dónde habían reaccionado desde el impulso y dónde habían logrado responder con más lucidez. Eso es profundamente moderno, porque hoy mucha gente vive bajo la fantasía de que cambiar consiste en tener una gran comprensión una sola vez, como si una intuición fuerte fuera suficiente para reescribir hábitos mentales que llevan años practicándose. Pero el cerebro no cambia tanto por epifanía, cambia por repetición encarnada. Por eso el entrenamiento invisible vale más que la admiración visible. Una persona puede saber muchísimo sobre serenidad y no tener ninguna. Otra puede hablar poco del tema, pero haber practicado tanto la pausa, la perspectiva y el criterio interior que su presencia ya transmite algo distinto. El estoicismo pertenece a esa segunda clase de transformación. Menos discurso, más ejercicio. Y ese ejercicio empieza en cosas pequeñas. Eso también es importante. No empieza necesariamente en la gran tragedia. Empieza cuando alguien tarda en responderte, cuando algo sale diferente a lo que querías, cuando una crítica menor toca tu orgullo, cuando el día se pone incómodo, cuando una demora, una fila, una interrupción o un gesto ajeno empiezan a moverte por dentro, más de lo que deberían. Ahí practicas. Ahí o no practicas. Porque si solo esperas a ser estoico en el dolor extremo, probablemente llegues sin herramientas. El sistema va a reaccionar como fue entrenado en lo pequeño. Eso es casi una ley del carácter. Bajo presión, no siempre emerge tu mejor versión. Muchas veces emerge tu entrenamiento. Y si tu entrenamiento cotidiano fue la queja, la reactividad, el agravio rápido, la rumiación o la necesidad de controlar todo, eso es lo que aparecerá cuando la vida apriete de verdad. En cambio, si lo cotidiano fue otra cosa, si entrenaste mirar antes de reaccionar, si aprendiste a nombrar bien lo que sientes, si practicaste distinguir entre hecho e interpretación, si fortaleciste el hábito de volver a lo que depende de ti, entonces, cuando llegue el momento más duro, no empezarás de cero. Tendrás algo. No perfección. Algo. Y a veces ese algo es todo. Aquí se vuelve evidente por qué Marco Aurelio escribía tanto. No porque olvidara todo el tiempo su filosofía de un modo vergonzoso, sino porque sabía que la mente olvida si no se le recuerda, que el criterio se debilita si no se ejercita, que la claridad se enturbia si no vuelves a ella con frecuencia. Eso también puede verse hoy en cualquier ámbito de entrenamiento real. El cuerpo pierde fuerza si no la usa. La atención pierde estabilidad si no la trabaja. La paciencia se erosiona si nunca se la pone en práctica.
Entonces, ¿por qué la serenidad iba a ser distinta? No lo es. Hay que practicarla, no como actuación, como músculo interno. Y aquí aparece una palabra que hoy suele incomodar: disciplina. No disciplina como dureza vacía, no disciplina como castigo, no disciplina como una violencia elegante contra uno mismo. Disciplina como fidelidad a una dirección, como decisión de no dejar que cada día te convierta en alguien puramente reactivo, como insistencia tranquila en volver, una y otra vez, a la mente que quieres habitar. Eso puede incluir cosas muy simples: recordarte por la mañana que no depende de ti, hacer una pausa antes de responder un mensaje cuando estás herido, nombrar una emoción sin convertirla de inmediato en identidad, revisar al final del día dónde te perdiste y dónde estuviste más presente. Parece poco, pero lo poco repetido se vuelve estructura. Y el estoicismo entendió esto con una seriedad extraordinaria. No quería iluminarte por una noche. Quería formar carácter. Carácter no como rigidez moral, sino como una manera entrenada de no entregarte por completo a cada estímulo, a cada miedo, a cada orgullo herido, a cada deseo de control. Eso es lo que hace tan valiosa esta filosofía en una época como la nuestra. Vivimos rodeados de estímulos que piden reacción, opiniones que exigen respuesta, pantallas que secuestran atención, ambientes donde la indignación inmediata parece una forma de identidad. En un mundo así, el entrenamiento invisible se vuelve casi un acto de resistencia, o no reaccionar en el instante, no decir todo lo que piensas apenas lo piensas, no tomar cada provocación como obligación, no dejar que una emoción momentánea decida sola quién serás durante las próximas horas. Eso ya es una forma de poder, tal vez menos visible que el poder externo, pero mucho más raro. Porque cualquiera puede parecer fuerte cuando nada lo toca. La fuerza verdadera aparece cuando sí te toca, y aún así no entregas todo el mando. Eso es lo que entrenaba el estoico. No la ausencia de impacto, la calidad de la respuesta. Y esa calidad se construye en privado, en silencio, en repeticiones que nadie celebra, en pausas que nadie ve, en pequeñas renuncias a la impulsividad, en pequeños regresos a la claridad. Tal vez por eso el entrenamiento invisible se parece tanto a la noche. No hace ruido, pero deja huella. Puede que nadie vea lo que haces por dentro para sostenerte mejor. Puede que nadie sepa cuántas veces elegiste no alimentar una reacción. Puede que nadie note la cantidad de veces que volviste al centro cuando era más fácil dispersarte. Pero eso importa muchísimo, porque esa repetición es la que, con el tiempo, transforma la filosofía en reflejo. No. Y cuando una idea verdadera deja de ser solo una idea y empieza a convertirse en tu forma espontánea de responder, entonces ya no estás simplemente estudiando el estoicismo, lo estás encarnando. Si estas ideas nacieron hace más de 2000 años, ¿por qué hoy vuelven con tanta fuerza? ¿Por qué reaparecen en libros de alto rendimiento, en conversaciones sobre liderazgo, en entornos de presión extrema, en atletas, emprendedores, militares, psicólogos y personas que simplemente intentan no colapsar por dentro en medio del ruido moderno? La respuesta no está solo en que el estoicismo tenga frases memorables. Está en que el mundo actual exige cada vez más de una mente capaz de no romperse con tanta facilidad. Vivimos en una época que multiplica estímulos, acelera comparaciones y vuelve casi permanente la sensación de urgencia. Todo pide respuesta, todo pide opinión, todo parece requerir reacción inmediata.
Todo compite por tu atención como si tu sistema nervioso fuera un territorio abierto al saqueo. Y en un mundo así, la antigua pregunta estoica vuelve a sonar con una vigencia feroz. ¿Qué depende realmente de ti? Porque si no la respondes, acabas viviendo a merced de demasiadas cosas. A merced del algoritmo, a merced del ánimo ajeno, a merced de la noticia del día, a merced de la aprobación, de la crítica, no del miedo a quedar atrás, del deseo de controlar lo que nunca estuvo del todo bajo tu poder. Y eso desgasta muchísimo. Por eso tantas personas que viven bajo presión buscan algo más que motivación. Buscan estructura mental. La motivación sube y baja. El entusiasmo depende del contexto. La disciplina externa puede sostener una parte del rendimiento. Pero cuando el caos aprieta de verdad, lo que importa es otra cosa. La calidad del centro interior. Silicon Valley, por ejemplo, ayudó a poner otra vez estas ideas en circulación, no porque la tecnología haya descubierto una verdad secreta, sino porque muchos de sus entornos funcionan al borde del agotamiento. Alta exigencia, muchísima incertidumbre, cambios veloces, fracasos públicos, decisiones bajo presión, la necesidad constante de responder sin tener nunca toda la información. En un terreno así, la mente ansiosa se quema rápido. La mente impulsiva se equivoca más. La mente que necesita control absoluto se quiebra cuando la realidad cambia demasiado. Entonces aparece una intuición muy simple. No basta con ser brillante. No basta con trabajar más horas. No basta con tener talento. Hay que poder sostenerse por dentro. Y ahí el estoicismo vuelve a parecer menos una reliquia filosófica y más una tecnología mental antigua. No una tecnología de pantallas o de máquinas, o una tecnología del carácter, del foco, del juicio, de la estabilidad bajo presión. Algo parecido ocurre con los atletas de alto nivel. La gente suele admirar su cuerpo, su velocidad, su fuerza, su precisión, pero quienes compiten en serio saben algo que los demás a veces olvidan. La batalla decisiva muchas veces no está en el músculo, está en la mente. Está en no derrumbarse por un error. Está en no anticipar derrota antes de tiempo. Está en no quedar secuestrado por el ruido de la grada, por la presión del marcador, por el ego, por el miedo a fallar justo en el momento más visible. El atleta que no sabe gobernar eso suele romperse antes, o incluso teniendo condiciones físicas extraordinarias. Por eso tantas disciplinas de rendimiento terminan, tarde o temprano, encontrándose con una forma de estoicismo. No siempre lo llaman así. A veces lo llaman compostura, foco, resiliencia, control emocional, presencia bajo presión. Pero en el fondo la idea es parecida. No puedes controlar todo lo que ocurre alrededor. Sí puedes entrenar la respuesta con la que atraviesas lo que ocurre. Eso también vale para soldados, cirujanos, bomberos, rescatistas, pilotos, negociadores, personas que trabajan donde el error cuesta caro y el pánico no ayuda. Ninguno de esos oficios puede darse el lujo de depender por completo de cómo se siente en cada instante. No porque no sientan, porque necesitan actuar con claridad, incluso cuando sienten mucho. Y eso es profundamente estoico. No suprimir la emoción, no regalarle el timón. La modernidad redescubre el estoicismo cada vez que una cultura o una profesión descubre que el rendimiento externo se derrumba cuando la estructura interna es demasiado frágil. Pero este regreso no ocurre solo en élites. También ocurre en personas comunes. Y quizá ahí es donde más importa. La madre agotada que necesita no reaccionar con todo su cansancio. Si el hombre que vive pendiente de una aprobación que nunca termina de llegar. La mujer que lleva años anticipando catástrofes y quiere por fin
una mente menos arrastrable. La persona que trabaja todo el día bajo presión y no quiere seguir llevando esa presión al centro mismo de su identidad. Todos ellos, de una forma u otra, están preguntando lo mismo. ¿Cómo dejo de entregarle mi paz a todo lo que ocurre afuera? Esa pregunta es estoica en su núcleo, y por eso vuelve. No porque esté de moda, porque la vida contemporánea la vuelve urgente. Vivimos más conectados que nunca, y sin embargo, muchas veces más dispersos, más informados, y sin embargo, más confundidos, o más estimulados, y sin embargo, más cansados, más rodeados, y sin embargo, más vulnerables a una conversación interna, desordenada y hostil. En ese contexto, una filosofía que enseña a no ser esclavo de cada pensamiento, de cada emoción y de cada giro del mundo exterior, deja de parecer antigua. Empieza a parecer necesaria. También hay otra razón por la que vuelve: el fracaso de ciertas promesas modernas. Durante mucho tiempo, se vendió la idea de que una buena vida consistía en reducir al mínimo toda incomodidad. Más comodidad, más entretenimiento, más validación, más control, más acceso, más respuestas rápidas. Y sin embargo, nunca hubo tantas herramientas para evitar el malestar, y aún así la gente sigue sintiéndose tomada por él con una facilidad enorme. Eso obliga a admitir algo incómodo. Quizá el problema no era solo cuánto malestar hay afuera. Quizá el problema también era que nadie estaba entrenando bien la forma de recibirlo. El estoicismo vuelve precisamente ahí, no prometiendo una vida sin incomodidad, prometiendo algo más serio, una mente con más capacidad de sostenerse dentro de la incomodidad sin perder del todo el criterio. Eso es mucho menos glamoroso que muchas promesas contemporáneas, pero quizá por eso también es más real. No dice que podrás manifestar un mundo perfecto. No dice que si piensas bonito, nada doloroso te tocará. No dice que el universo va a alinearse con tus deseos si aprendes la técnica correcta. Dice otra cosa: va a doler, va a cambiar, va a haber pérdida, va a haber incertidumbre, va a haber gente injusta, días torpes, errores, cuerpos cansados y planes que no saldrán como querías. La pregunta no es si podrás evitar del todo eso. La pregunta es: ¿qué clase de mente llevarás contigo cuando eso ocurra? Ese realismo duro, lejos de espantar, a muchos les produce alivio, porque hay algo profundamente agotador en vivir creyendo que todo debería ser controlable, cómodo y claro si uno hiciera las cosas bien. El estoicismo rompe esa fantasía, y al romperla, libera. Te deja de pedir imposibles. Ya no tienes que dominar el mundo. Ya no tienes que sentirte bien siempre. Ya no tienes que evitar toda adversidad para considerarte alguien fuerte. Solo tienes que trabajar sobre tu respuesta. Y eso, por fin, sí pertenece a un terreno entrenable. Quizá por eso el estoicismo también seduce a personas que están cansadas de la autoayuda superficial. Porque no halaga tanto al ego. No promete que eres especial en el sentido infantil de la palabra. No te vende grandeza instantánea. No te dice que el universo está obligado a complacerte. Te da algo menos embriagador, pero mucho más sólido. Te recuerda que la dignidad no depende de que la vida sea fácil. La paz no depende de que el mundo sea justo. Y la fortaleza no depende de que nunca te afecte nada. Depende de cómo entrenas tu mente para recibir lo inevitable. Eso explica por qué vuelve en tiempos de presión histórica, de incertidumbre colectiva o de sobrecarga personal. Porque cuando la superficie se vuelve demasiado inestable, la gente vuelve a buscar profundidad. Y el estoicismo ofrece eso. No alivio instantáneo, profundidad. Un eje, una columna,
Una forma de no ser tan fácil de mover por el último estímulo, la última noticia, la última ofensa o el último miedo. No para volverte insensible, para volverte menos dispersable. Y eso, en una época donde casi todo quiere capturar tu reacción, es una forma muy rara de libertad. Quizá por eso vuelve hoy, no solo porque sea sabio, porque es útil. No útil en un sentido vulgar, no como truco para producir más y sentir menos. Útil en el sentido más serio. Útil para no vivir secuestrado por cada oleaje del exterior. Útil para que la mente recupere una forma. Útil para que el alma, si quieres llamarla así, no tenga que obedecer ciegamente a todo lo que la golpea. Y si una filosofía sobrevive 2000 años, y reaparece en épocas tan distintas y sigue encontrando lectores justo en tiempos de caos, tal vez no sea porque el pasado era más elegante. Tal vez sea porque toca una necesidad humana que el tiempo no ha conseguido borrar. La necesidad de no romperte por dentro cada vez que el mundo no hace lo que quieres. Hay una práctica estoica que, a primera vista, puede parecer incómoda, incluso sombría. Recordar que vas a morir. Memento mori. Recuerda la muerte. Dicho así, suena duro. Tal vez demasiado duro para una época que intenta apartar todo lo que incomoda, todo lo que envejece, todo lo que limita, o todo lo que recuerda que la vida no está hecha para durar para siempre. Y sin embargo, para los estoicos, esta idea no era una obsesión oscura, era una fuente de claridad. No pensaban en la muerte para vivir aterrados, pensaban en la muerte para dejar de vivir distraídos. Eso cambia completamente el sentido. Porque una cosa es mirar la finitud como condena, y otra muy distinta es mirarla como un recordatorio de proporción. La muerte, en esta tradición, no aparece para aplastar la vida, aparece para afinarla, para recordarte que el tiempo no es infinito, que esta conversación no se repetirá eternamente, que este cuerpo no estará siempre, que las personas que amas no son una presencia garantizada, que un día, sin saber exactamente cuándo, habrá cosas que ya hiciste por última vez. La última vez que viste un rostro, la última vez que entraste en una casa, la última vez que te reíste con alguien, la última vez que dijiste algo y no sabías que era la última. Eso puede doler. Claro que puede doler. Pero también puede despertar. Porque cuando olvidas la muerte, muchas trivialidades se inflan. Muchas urgencias pequeñas se vuelven enormes. Muchos orgullos se vuelven absurdamente importantes. Muchos días se viven como si fueran materia descartable. Como si siempre hubiera más tiempo, más tarde, más después. Más oportunidad para decir lo que importa, para ordenar la vida, para dejar de postergar lo esencial. Pero no siempre la hay. Y el estoicismo no quería que vivieras asustado por eso. Quería que vivieras despierto a eso. Hay una diferencia enorme. La mente que niega la muerte suele desordenar prioridades. La mente que la recuerda sin caer en pánico empieza a mirar distinto. Empieza a notar que muchas discusiones no merecen tanto espacio, que muchas humillaciones no merecen tanto poder, que muchos retrasos, caprichos del ego, comparaciones y pequeñas heridas narcísicas consumen una vida demasiado breve para justificar semejante gasto de energía. Memento mori no es una invitación a la tristeza, es una invitación a la precisión. A preguntarte, con más honestidad, si mi tiempo es limitado, ¿qué merece realmente mi atención? Si esta vida no es infinita, ¿qué clase de mente quiero cultivar mientras la atravieso? Si todo puede terminar antes de lo que imagino, ¿qué sentido tiene entregar tantos años a lo que ni siquiera importa de verdad? Eso vuelve a la muerte una maestra extraña, silenciosa, incómoda, pero profundamente lúcida.
Marco Aurelio vuelve sobre esto muchas veces, no como quien se hunde en una visión trágica del mundo, como quien necesita recordarse que la vida pasa, que el cuerpo pasa, que la gloria pasa, que la opinión ajena pasa, que incluso el dolor, tarde o temprano, cambia de forma. Y cuando todo eso pasa, algo se vuelve evidente. No vale la pena vivir entregado a lo mínimo. No vale la pena gastar una existencia breve en resentimientos interminables. No vale la pena construir toda una identidad alrededor de ofensas, comparaciones o ansias de control que jamás darán la paz que prometen. La muerte recorta, y al recortar, revela. Revela qué era accesorio, qué era ruido, qué era teatro del ego, y qué era una preocupación inflada por la costumbre de vivir, como si siempre hubiera más tiempo para empezar a vivir de verdad. Eso tiene algo inmensamente poderoso, porque una mente que recuerda su finitud deja de jugar tan fácilmente al juego de la inmortalidad cotidiana. Ese juego extraño donde uno posterga la vida real para más adelante, para cuando no haya miedo, para cuando todo esté resuelto, para cuando llegue una seguridad que nunca termina de llegar. Pero la vida rara vez se ordena por completo antes de empezar. Empieza en medio del desorden, en medio de la incertidumbre, en medio de la imperfección. Y recordar la muerte puede empujarte a dejar de esperar condiciones imposibles. No porque ya no importe mejorar, porque ya no quieres seguir aplazando lo esencial. Eso también toca la relación con el tiempo. Muchísima gente vive como si el tiempo fuera una abstracción, como si los años fueran un paisaje inmóvil al fondo, como si la vida consistiera en días intercambiables que siempre podrán reemplazarse por otros. Pero no. Cada día gastas una parte de una cantidad finita. No sabes cuánto queda. Nadie lo sabe. Y esa ignorancia, lejos de ser una maldición total, puede convertirse en disciplina del alma. No porque te vuelva solemne todo el tiempo, sino porque te obliga, aunque sea a veces, a volver a preguntar, ¿esto merece mi vida? No solo mi atención por 5 minutos, mi vida, porque la atención sostenida es vida. El tiempo entregado es vida. La energía emocional invertida es vida. Y cuando lo miras así, la mente cambia. No siempre de inmediato, pero cambia. Algunas cosas pierden brillo, otras ganan peso. Algunas carreras dejan de parecer tan urgentes. Algunas presencias se vuelven más preciosas. Algunas palabras se vuelven menos postergables. Algunos silencios se vuelven menos cobardes. La muerte, paradójicamente, puede volver más viva la vida, porque la vuelve finita, y la finitud da densidad. Un instante irrepetible pesa distinto que uno imaginado como infinito. Una conversación pesa distinto cuando recuerdas que nadie está aquí para siempre. Una noche pesa distinto cuando entiendes que incluso tus rutinas más comunes están ocurriendo dentro de un tiempo limitado. Por eso Memento Mori también tiene una relación profunda con la gratitud. No una gratitud ingenua. No esa obligación artificial de agradecerlo todo, incluso cuando algo duele. Una gratitud más sobria, más adulta. La de quien entiende que nada está garantizado. Y, precisamente por eso, deja de tratar ciertas cosas como si fueran eternas o debidas por derecho. El aire de una mañana tranquila, la voz de alguien querido, el propio cuerpo funcionando sin dolor extremo, la posibilidad de leer, caminar, pensar, mirar el cielo, tener una conversación. Todo eso deja de ser fondo automático, se vuelve aparición. Se vuelve algo que pudo no haber estado. Y esa conciencia cambia la calidad de la atención. También cambia la relación con el sufrimiento, no porque la muerte vuelva fácil el dolor, pero sí porque le da escala.
De pronto, una ofensa menor parece exactamente eso, menor. Una humillación pequeña ya no justifica tanto desorden interno. Una derrota puntual ya no define la totalidad de la existencia. Una demora, una crítica, una comparación, pierden algo de su capacidad de secuestrar la mente por completo. No porque dejen de doler, porque se reordenan frente a algo más grande. Esto puede sonar severo, pero en realidad es profundamente liberador. La muerte le quita absolutismo a muchas cosas que la mente, por costumbre, exagera. Y cuando algo pierde absolutismo, aparece espacio. Espacio para respirar. Espacio para elegir mejor. Espacio para no reaccionar como si cada pequeña herida fuera el centro del universo. Eso es muy estoico. Y muy neuropsicológico también, si lo miras bien. Porque una mente con perspectiva regula mejor. Una mente que amplía el marco reduce la tiranía del detalle. Una mente que recuerda la finitud deja de sobredimensionar ciertos estímulos. No todos, claro. La muerte no convierte a nadie en sabio automáticamente, pero sí puede romper hechizos. El hechizo de creer que la agenda es la vida. El hechizo de confundir notoriedad con sentido. El hechizo de pensar que la aprobación ajena compensa una existencia vivida sin eje. El hechizo de creer que siempre habrá un después para empezar a decir la verdad, pedir perdón, amar mejor, ordenar prioridades o dejar de vivir desde el miedo. Tal vez no haya tanto después como imaginas, y eso no tiene por qué hundirte. Puede enderezarte. Puede devolverte algo que el ruido moderno roba con facilidad. Gravedad. No tristeza. Gravedad. La sensación de que vivir importa, de que cada día no es intercambiable sin costo, de que tu mente, tu carácter, tu tiempo y tu atención son demasiado valiosos como para entregarlos por completo a trivialidades o automatismos. Por eso Memento Mori no es un símbolo de oscuridad, es un recordatorio de prioridad. Dejarás de estar aquí, los que amas también. La vida pasará, tu cuerpo cambiará, tus días se agotarán, uno por uno. Y precisamente por eso, este momento merece más conciencia que la que suele recibir. No miedo constante, conciencia. Conciencia para no desperdiciar tanto en lo innecesario. Conciencia para no seguir viviendo como si el tiempo no costara. Conciencia para no convertir el orgullo, la comparación o el control imposible en el centro de una existencia que podría orientarse hacia algo más digno. Quizá la muerte no viene aquí a quitarte esperanza, viene a quitarte ilusiones menores. Las ilusiones de omnipotencia, de postergación eterna, de que puedes seguir regalando vida a todo lo que no importa, y aún así salir intacto. No, cada día moldea, cada hábito forma, cada entrega de atención se vuelve parte de tu destino. Y recordar que el tiempo es finito vuelve esa verdad mucho más difícil de seguir ignorando. Tal vez por eso tantos estoicos pensaban en la muerte no al final del día, sino al comienzo, no como sombra, como brújula, para preguntarse desde el principio, si hoy fuera un día limitado de verdad, ¿cómo quiero atravesarlo? ¿Con qué tono interior? ¿Con qué dignidad? ¿Con qué clase de mente? Esa pregunta cambia muchas cosas. No las resuelve todas, pero las ordena. Y a veces el orden ya es una forma profunda de paz. Porque una mente que recuerda la muerte, sin volverse mórbida, aprende a vivir con más nitidez, a elegir con más cuidado, a no entregar tanto a lo pequeño, a no olvidar que incluso esta noche, incluso este pensamiento, incluso esta respiración, están ocurriendo dentro de algo precioso precisamente porque no es infinito. Hay un lugar que casi nadie ve. No está en el mundo exterior. No está en la aprobación ajena.
No está en el dinero, ni en el prestigio, ni en la ausencia total de problemas. Está entre lo que te ocurre y la forma en que respondes a eso que te ocurre. Ese espacio es pequeño, a veces diminuto, a veces parece desaparecer por completo cuando la emoción sube, cuando el miedo aprieta, cuando el orgullo se hiere o cuando el dolor toca una zona muy antigua. Y, sin embargo, te está ahí. Los estoicos lo sabían, no con el lenguaje moderno de la psicología o de la neurociencia. Lo sabían porque observaron la mente humana con una precisión brutal. Vieron que el sufrimiento no nace solo del hecho. Nace también de la velocidad con que te fundes con él, con la rapidez con que lo conviertes en sentencia, en identidad, en destino, en caos interior. Alguien dice algo sale mal, pierdes una oportunidad, el cuerpo se enferma, te traicionan, fallan tus planes, llegan noticias que no querías, la vida gira sin pedirte permiso. Y en ese instante, casi siempre, hay una primera reacción, automática, vieja, rápida, a veces útil, o a veces profundamente torpe. El problema es que la mayoría vive como si esa primera reacción fuera la verdad final, como si no existiera nada más, como si sentirlo ya obligara a obedecerlo, como si pensar algo con intensidad lo convirtiera de inmediato en un mandato. Pero no, justo ahí, entre el impacto y la obediencia, existe una grieta, un margen, un espacio. Y en ese espacio vive algo muy parecido a la libertad. No la libertad infantil de hacer siempre lo que quieres. No la libertad fantasiosa de controlar el mundo. No la libertad romántica de sentirte bien sin esfuerzo. Una libertad más austera, más seria, más difícil. La libertad de no reaccionar automáticamente del único modo en que reaccionabas antes. La libertad de no convertir cada estímulo en dueño de tu interior. La libertad de no dejar que el primer impulso decida solo. La libertad de mirar el movimiento de tu mente y no entregarle todo el gobierno. Eso, para un estoico, era lo esencial. No volverse invulnerable, no dejar de sentir, no vivir blindado, sino aprender a proteger ese espacio interior donde todavía puedes elegir la calidad de tu respuesta. Y esa elección no siempre es heroica. A veces es muy pequeña. No responder ese mensaje desde la herida. No seguir un pensamiento humillante durante 20 minutos más. No convertir un error en biografía. No hablarte con violencia por algo que salió mal. No entregar una noche completa a una preocupación que todavía no tiene forma real. Parece poco, pero no es poco. Porque gran parte de una vida se decide en esas pequeñas obediencias o pequeñas desobediencias frente al impulso. Cada vez que reaccionas sin margen, refuerzas un camino. Cada vez que haces una pausa, aunque sea mínima, abres otro. Y esa es quizá una de las ideas más bellas y más exigentes del estoicismo. No eres libre solo cuando el mundo se acomoda. Eres libre cuando, aún en medio del desorden, todavía puedes cuidar la forma en que el desorden entra en ti. Eso cambia todo. Porque entonces, el centro de la vida ya no está puesto en esperar una realidad ideal. Está puesto en formar una mente que no se derrame tan fácilmente con cada cambio del exterior. No una mente rígida, no una mente cerrada, no una mente fría. Una mente entrenada. Entrenada para distinguir entre hecho e interpretación, entre dolor y dramatización, entre emoción y obediencia ciega a la emoción, entre lo que te toca vivir y lo que además te haces vivir con el modo en que lo interpretas. Aquí el estoicismo toca una verdad psicológica profundísima. No siempre puedes elegir lo primero que sientes, pero muchas veces sí puedes trabajar sobre lo que haces con eso que sientes. La rabia puede aparecer, el miedo puede aparecer,
La tristeza puede aparecer. La humillación puede aparecer. Eres humano. Claro que aparece. Pero una cosa es que aparezca, y otra que le entregues la casa entera. Una cosa es sentir el golpe, y otra convertirlo en ley. Una cosa es que la emoción toque la puerta, y otra que la nombres emperador. Marco Aurelio entendió esto mejor que casi nadie. Por eso insistía en que el alma se tiñe del color de sus pensamientos. No porque una frase linda resuelva la vida, sino porque aquello que repites por dentro, aquello a lo que vuelves, aquello que dejas instalarse una y otra vez, termina formando la atmósfera de tu existencia. Y si eso es cierto, entonces el espacio entre estímulo y respuesta no es un detalle, es un taller. Ahí se fabrica el carácter. Ahí se modela el destino íntimo. Ahí decides, una y otra vez, qué clase de mente estás practicando ser. No siempre eliges el dolor que llega, pero sí puedes ir eligiendo si cada dolor te vuelve más amargo, más reactivo, más esclavo del orgullo herido, o más claro, más sobrio, más atento a lo esencial. Eso no ocurre por inspiración, ocurre por entrenamiento. Por eso esta filosofía no es un consuelo elegante para leer en una tarde tranquila. Es un método de formación interior. Un método que te recuerda algo incómodo, pero inmensamente poderoso. Nadie puede vivir por ti el trabajo de ese espacio. Nadie puede hacer la pausa por ti. Nadie puede elegir por ti, no obedecer el primer impulso. Nadie puede entrar en tu mente, justo en el momento del agravio, del miedo o del caos, y construir desde afuera el margen que tú no practicaste. Ese margen hay que cultivarlo. Y cuando lo cultivas, empieza a pasar algo extraño. No desaparecen los problemas. No deja de haber días injustos. No deja de haber pérdidas, contradicciones, cansancio ni decepción. Pero el mundo deja de entrar con la misma facilidad hasta el centro. Ya no todo hiere igual. Ya no todo arrastra igual. Ya no todo decide por ti. Se abre un espacio donde puedes verte sintiendo, y no solo ser sentido por lo que aparece, pensando, y no solo ser pensado por la corriente automática, reaccionando, y al mismo tiempo, eligiendo un poco mejor la dirección de esa reacción. Eso es inmenso. Y quizá por eso esta idea ha sobrevivido tanto tiempo, porque toca el núcleo de la dignidad humana. La dignidad no está en que nada te afecte, está en que no todo lo que te afecta tenga derecho a gobernarte por completo. La dignidad no está en no caer nunca, está en no dejar de practicar la manera en que te levantas. La dignidad no está en una vida sin conflicto, está en una mente que no se entrega del todo a cada conflicto, como si ahí se definiera su esencia. Hay algo profundamente sereno en esa visión, y profundamente exigente también. Sereno, porque deja de pedirle al mundo lo imposible. Exigente, porque ya no puedes esconderte del trabajo interior. No puedes seguir culpando siempre al ruido de afuera si nunca entrenaste la forma en que lo recibes. No puedes seguir esperando paz solo de las circunstancias si no has fortalecido el lugar interno donde la circunstancia es interpretada. No puedes seguir diciendo que quieres claridad si cada vez que aparece una emoción intensa, le entregas el mando entero. Esa es la radicalidad del estoicismo. Te devuelve responsabilidad sin prometerte omnipotencia. No controlas todo, pero sí existe un lugar donde tu trabajo importa de una manera decisiva. Y ese lugar no está fuera. Está dentro de la respuesta. Entre lo que pasa y lo que haces con lo que pasa. Entre el mundo y tu interpretación. Entre el golpe y la forma en que lo dejas quedarse. Ahí vive tu libertad posible. No absoluta, no perfecta, no continua todo el tiempo, pero real.
Real cada vez que interrumpes una reacción inútil. Real cada vez que no magnificas lo que no merece esa magnitud. Real cada vez que dejas de pelear con lo inevitable y vuelves tu energía hacia lo que sí puedes formar. Real cada vez que eliges dignidad en lugar de puro reflejo. Y quizá esa sea, al final, la victoria más grande. No la de dominar el mundo, la de no perderte por completo dentro de él. Y quizá, después de todo este recorrido, la enseñanza más profunda no sea que puedes controlar el mundo. Quizá la enseñanza más profunda sea que no necesitas controlarlo todo para vivir con más dignidad. Porque gran parte del cansancio moderno nace de esa ilusión. La ilusión de que, si piensas suficiente, si anticipas suficiente, si vigilas suficiente, si te tensas suficiente, por fin vas a evitar el dolor, el error, la pérdida o la incertidumbre. Pero la vida no se deja dominar así. Sigue cambiando, sigue moviéndose, sigue trayendo días hermosos y días difíciles, giros inesperados, cuerpos cansados, personas complejas, planes que se rompen, alegrías breves y despedidas inevitables. Y sin embargo, en medio de todo eso, todavía queda algo tuyo. Tu juicio, tu atención, la forma en que interpretas lo que ocurre, la calidad interior con la que atraviesas lo inevitable. Ese espacio no elimina el dolor, pero cambia su forma. No borra la dificultad, pero evita que la dificultad se convierta automáticamente en caos. No hace perfecta la vida, pero puede volver más sobria tu manera de vivirla. Tal vez por eso el estoicismo sigue hablando con tanta fuerza después de tantos siglos. No porque prometa una existencia invulnerable, sino porque recuerda algo que la época actual olvida una y otra vez. Que la paz no siempre llega cuando el mundo se ordena. A veces empieza cuando tu mente deja de pelear con todo al mismo tiempo. Que la fortaleza no consiste en no sentir nada. Consiste en no entregarle todo el mando a cada emoción que aparece. Que la libertad no está en hacer siempre lo que quieres. Está en no obedecer ciegamente todo lo que sientes o piensas en el primer impulso. Y que una vida breve, atravesada con atención, con carácter y con cierta nobleza interior, vale más que una vida larga gastada en reactividad, comparación y miedo constante a lo incontrolable. Quizá mañana nada afuera haya cambiado demasiado. Los mismos pendientes, las mismas personas, las mismas noticias, las mismas exigencias del mundo. Pero si algo de esta noche se queda contigo, quizá cambie otra cosa. Quizá cambie el modo en que recibes todo eso. Quizá aparezca una pausa donde antes había puro reflejo. Quizá una ofensa pese menos. Quizá una preocupación no ocupe toda la habitación interior. Quizá una dificultad deje de parecer una sentencia sobre quién eres. Y a veces, una vida entera empieza a cambiar exactamente ahí, no en un gran acontecimiento visible, en una respuesta distinta, en una mente que, poco a poco, aprende a no derramarse por completo cada vez que la realidad no coopera, en una conciencia que recuerda que no todo merece el mismo espacio, en una persona que deja de pedirle al mundo la tarea imposible de darle paz, y empieza a formar esa paz dentro del único territorio donde realmente puede practicarla. Eso no ocurre en un día. No ocurre por leer una frase brillante. No ocurre por admirar a Marco Aurelio desde lejos. Ocurre por repetición, por entrenamiento, por pequeñas renuncias a la impulsividad, por pequeñas fidelidades a lo esencial, por ese trabajo invisible que nadie aplaude, pero que va dándole otra forma al carácter. Y quizá esta noche, antes de dormir, puedas quedarte con algo muy simple. No todo depende de ti, pero la calidad de tu respuesta importa más de lo que imaginas. No puedes evitar todos los golpes,
pero puedes dejar de convertir cada golpe en dueño de tu interior. No puedes pedirle a la vida que nunca cambie, pero sí puedes entrenar una mente menos fácil de arrastrar con cada cambio. Y tal vez ahí, en esa práctica silenciosa, se esconda una forma de grandeza mucho más real que cualquier triunfo visible. La grandeza de no perderte por dentro. Si este viaje te acompañó esta noche, puedes suscribirte al canal, dejar tu like y seguir por aquí. Cada noche, una idea distinta puede ayudarte a pensar con más calma, más profundidad y más claridad. Y si quieres, deja en los comentarios una sola frase. ¿Qué es lo que más necesitas aprender a soltar para recuperar tu paz? Mientras duermes, tu mente despierta